Gracias, señor presidente. Quiero expresar en pocas palabras la razón por la cual votaré de manera negativa a este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que viene desde la Cámara de Diputados. Durante estos meses estuvimos escuchando centenares de exposiciones respecto del proyecto que nos convoca, desde las diferentes ópticas legal, jurídica, científica, religiosa, médica, psicológica, sociológica. Pero todas las miradas coinciden en que a partir de la fecundación o concepción hay vida, ya sea que se mencione el niño por nacer, un ser humano en potencia, como se quiera llamar, pero en esa instancia hay vida. Entonces quiero enfocarme en un aspecto abordado en las exposiciones, en el cual radica el motivo de mi negativa. La legalización de lo que considero es una tragedia. Este aspecto es el aspecto psicológico. Y para eso voy a citar licenciados en psicología que pasaron, psiquiatras, especialistas. Y todos coinciden en que el aborto niega una verdad, una realidad, la existencia de un hijo. La existencia de ese hijo en el cuerpo y en el inconsciente de la mujer deja una huella, una marca, y es ese registro biológico y emocional el que se va a encargar en el caso de interrumpir voluntaria o involuntariamente ese proceso, de sacar a la luz esa verdad en algún momento de la vida de esa mujer y a través de diversos síntomas. El aborto deja consecuencias siempre, independientemente de lo convencida que esté la mujer en realizarlo y de la legalidad o no de la práctica. Desde la psicología, todo el proceso biológico que se dispara a partir de la concepción tiene un correlato emocional. Es decir, que al mismo tiempo que los cambios físicos se van sucediendo, a nivel inconsciente se alimenta el lazo y la conexión emocional de esa madre con ese hijo. Para cuando la mujer se entera de que está embarazada, ya pasaron al menos 15 días. Ese vínculo existe independientemente del deseo de la mujer o de la situación en la que fue concebido, y ese vínculo actúa como una barrera natural que protege a ese niño de cualquier daño que pudiera sufrir por parte de su madre. Para abortar, la mujer necesita vencer esa barrera y lo hace mediante los mecanismos de deshumanización, negación, racionalización, cosifica, se desconecta del vínculo, y de esa manera es que tiende a verlo como un conjunto de células, de tejidos, etc. Al enfrentarse con el aborto, la mujer está dividida interiormente. Desde lo racional puede afirmar que no lo quiere tener, pero desde lo inconsciente, desde lo instintivo y desde lo corporal, está involucrada afectivamente con el desarrollo de ese hijo, aunque ella lo desconozca. Ninguna mujer quiere abortar. El aborto atenta contra su propia naturaleza, contra sus instintos más profundos. Las consecuencias del aborto, el síndrome posaborto, a pesar de que se nieguen o se quiere ocultar, tiene que ver con la respuesta instintiva al dolor provocado por la muerte de ese hijo. Cuando el duelo por la pérdida de un hijo no se elabora, pueden aparecer síntomas que no están directamente asociados con el aborto, como la depresión, la apatía, el cansancio, el desgano, la desesperanza, el insomnio, la tristeza, las ganas de llorar, dolores físicos. Además, después de la muerte previene la culpa, porque fue realizada por ella misma, por su decisión. Atentó contra un individuo de su propia especie, que en todos los casos dependía de la asistencia de su madre. Si la culpa no es elaborada, pueden aparecer comportamientos autodestructivos como el consumo de drogas, alcohol, nuevos abortos, intentos de suicidio, baja autoestima, incapacidad de relacionarse con otros y en general con otros hijos. Posteriormente a todos esos síntomas aparece la ira por la pérdida, la cual se transforma en enojo y suele descargarse en episodios de rabia. Estoy citando textualmente en muchas ocasiones lo que dijeron los profesionales.
en episodios de rabia hacia situaciones o personas que nada tienen que ver. Y así podríamos seguir enumerando traumas y síntomas posteriores al aborto. Además, se relevan daños físicos y mentales en los niños, en los otros hijos que tiene esa mujer que abortó y en los varones que participaron en la decisión de realizar ese aborto. Entonces, señor presidente, no puedo ver nada más lejano al empoderamiento y el derecho de las mujeres que tanto pregonamos como este proyecto que tiene media sanción. Tras este debate que marcó de alguna manera la ciudadanía toda, porque o nos tocó vivirlo, o tenemos un pariente, un amigo, un conocido a lo largo de cada una de nuestras historias, nos llevó a estar en un punto de inflexión en el que verdaderamente nos tenemos que preguntar qué tipo de sociedad queremos. Ese es el punto de conexión, la genuina preocupación por la mujer que se encuentra frente a un embarazo no deseado o inesperado en el contexto que sea. Nos cabe a nosotros como legisladores darnos cuenta que con la legalización del aborto no estamos ayudando para nada a la mujer, sino todo lo contrario. La estamos empujando al abismo de vivir con un profundo dolor y como Estado, después de legalizarlo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Estamos como sociedad dispuestos a que nuestras mujeres, nosotras, padezcamos legalmente todas estas patologías o daños. ¿Es nuestro derecho terminar sufriendo de esa manera? Me resisto a pensar que por este lugar pasan los derechos de las mujeres. Insisto, señor presidente, como Estado no podemos ofrecer el aborto como alternativa ante cada embarazo no deseado o no planificado. Me niego a aprobar una ley que más que solucionar un problema, el de las muertes por abortos clandestinos, lo que va a generar es todo lo contrario. Incrementar el riesgo de mortalidad materna enormemente por este tema. Todos coincidimos en que nos preocupa la vida de las mujeres. Todos coincidimos en que no estamos de acuerdo ni aprobamos la práctica del aborto. Pero con la aprobación de esta ley, como sucede con toda ley que otorga un derecho, va a generar un fomento, una promoción de esta práctica que en definitiva no es lo que todos queremos que suceda. Claramente es una contradicción. Si queremos que no suceda, no debemos aprobar una ley que lo permita. Frente a esto, mi planteo es: trabajemos desde las coincidencias que las encontramos para que la mujer libre, el derecho que tanto se reclama, libre, valiente, responsable, y no coincido con eso de que antes había unos valores y ahora hay otros. Los valores los tenemos que tener como seres humanos, sea la etapa que sea de nuestra vida. Para que la mujer libre, valiente, responsable no llegue a tener que estar en la situación de necesitar realizarse un aborto, con educación sexual, involucrando a las familias e instituciones y teniendo en cuenta nuestras tradiciones y cultura. Y aprovechemos las coincidencias, esos puntos de encuentro, porque todos los sectores insistimos y creemos que tenemos que educar para prevenir. Educar en la responsabilidad, como dice la Convención de los Derechos del Niño. Educar en valores, respeto, solidaridad con el otro, que verdaderamente se cumpla en cada rincón de nuestro país el acceso a la salud pública. En ese sentido, el desafío es grande y tenemos que preguntarnos qué país queremos. Yo sé en qué país quiero vivir y en qué país quiero que vivan mis hijas. Un país que incluya, donde a todos se nos respeten los derechos y todos respetemos el derecho fundamental, que es el de la vida. Un país donde los valores que se inculquen sean la solidaridad, la igualdad y la libertad. Una sociedad que erradique la violencia, el materialismo y el individualismo. Donde no prime la supervivencia del más apto. Donde todos tengamos posibilidades de realizar nuestros sueños y proyectos. Por último, señor presidente, déjeme decirle que celebro la libertad, considero que es el segundo derecho más importante, pero el primero siempre es y será la vida. Muchas gracias. Gracias, senadora.